Bueno, en este video vamos a tratar un concepto central que va a tener muchas aplicaciones en lo que vamos a ir viendo de aquí en adelante. Y como siempre, lo que les digo es, primero, ir armando su carpeta de apuntes, es decir, no quedarse solo con la visualización del video, sino interpretar esto como una clase donde hay conceptos, donde hay construcciones que ustedes tienen que poder hacerlas a la par. No importa en qué momento del día visualicen el video, pero la idea es que tengamos siempre a mano la carpeta de apuntes, que tengamos a mano hojas lisas, que tengamos también a mano los útiles de geometría, para poder ir haciendo las construcciones y razonando, digamos, a la par de esto. Es importante ir concentrando esta cuestión de todas las definiciones y demás que vamos tratando a lo largo de la cursada, porque sobre la base de esto es donde vamos a ir viendo conceptos que hay que aplicarlos, que hay que saberlos, hay definiciones que se tienen que tener presentes. En esta clase vamos a tratar el concepto de ángulo inscripto en un arco de circunferencia. Vamos a establecer cuáles son las propiedades que cumplen estos sectores angulares que vamos a definir y vamos a demostrar esas propiedades a partir de razonamientos. Entonces, en principio, vamos a considerar una circunferencia, marcamos claramente un centro para esta circunferencia, decimos, bueno, es la circunferencia de centro en el punto O. Vamos a trazar ahora una circunferencia con un radio R cualquiera, trazamos esta circunferencia y lo que vamos a delimitar acá va a ser lo siguiente. Vamos a definir primeramente qué entendemos por ángulo inscripto en un arco de circunferencia. Consideremos primero que nada un punto cualquiera que pertenezca a esta circunferencia. Es decir, tenemos en principio una circunferencia de centro O y un radio R. Por otro lado, tenemos un punto, que vamos a llamarlo por ejemplo el punto A, que decimos A pertenece a la circunferencia de centro O y radio R. Bien, para nosotros, un ángulo inscripto en un arco de circunferencia es un sector angular que tiene como vértice a un punto interior del arco que vamos a considerar. Y los lados van a pasar por los extremos de ese arco y no lo van a contener. ¿Qué significa todo esto? Significa lo siguiente. Primeramente, tiene vértice en un punto del arco. Si nosotros observamos acá todavía no tenemos el arco. ¿Eso por qué? Porque vamos a ver lo siguiente. Yo voy a trazar, por ejemplo, ¿sí?, esta cuerda, que es la cuerda que voy a denominar, por ejemplo, digamos, esta será la cuerda AM. AM. Bien. Y por el otro lado, voy a trazar otra cuerda, cualquiera, también con uno de los extremos en A, supongamos esta otra cuerda, que vamos a denominar B. A este extremo lo vamos a denominar B. Bien. Observen ustedes que a partir de esto estamos considerando un arco de circunferencia que para nosotros ese arco de circunferencia resulta ser, por ejemplo, el arco MAB. MAB es el arco de circunferencia. Y vamos a retomar un poco esta definición que habíamos dado. Decimos que un ángulo inscripto en un arco de circunferencia es un sector angular, dijimos, que tiene como vértice a un punto interior del arco. Observemos nosotros que A, particularmente, es un punto interior al arco. A veces podemos decirlo, si se quiere, el arco MB, pero bueno, damos este otro punto, a veces también podemos marcar otro punto cualquiera acá, que llamamos T, y entonces podemos decir también el arco MTB, y entonces ahí sí podríamos decir, bueno, por ejemplo, A pertenece al arco MTB. Bueno, vamos a suponer que nos quedamos con esta noción, con la noción de que
estamos estableciendo al arco MTB. A es un punto interior de ese arco. Entonces, el sector angular inscripto en un arco de circunferencia tiene como vértice un punto interior del arco y sus lados pasan por los extremos del arco, pasan por los extremos del arco y no contiene al arco. Cuando decimos que pasa, entonces, fíjense, para decir que pasan por los extremos del arco, lo que podríamos estar marcando nosotros es lo siguiente. Acá inicialmente habíamos trazado cuerdas, pero la intención, en relación a lo que estamos definiendo, es otra. Estamos diciendo, bueno, en este caso, estamos pensando en términos de que los lados van a pasar por los extremos de ese arco y hay una particularidad más que vamos a mencionar de esa definición. Dice que, puntualmente, pasan por los extremos del arco, pero no contiene al arco. No contiene al arco. O sea, ahí está la clave del asunto. Ahora, observemos esto. En definitiva, el sector angular que estamos considerando, en función de lo que definimos, es el sector angular con vértice en A. Es decir, es este sector angular que tenemos acá. Este sector angular es el que nosotros denominamos un sector angular inscripto en un arco de circunferencia. Nosotros decimos que el sector angular MAB, lo vamos a anotar, decimos que MAB, el sector angular MAB, está, decimos nosotros, inscripto en el arco MTB. ¿Por qué? Porque satisface lo que nosotros estuvimos mencionando como definición, ¿no? Tiene vértice en un punto interior del arco, sus lados pasan por los extremos del arco y no contiene al arco. ¿Por qué decimos que no contiene al arco? Recordemos al sector angular como figura. Si yo considero el sector angular como figura, estamos de acuerdo que es toda esta región. Toda esta región no contiene al arco de circunferencia. Por lo tanto, esto es lo que caracteriza al sector angular MAB como un sector angular inscripto en un arco de circunferencia. Ahora, vamos a ver algunas propiedades. Hasta acá tenemos la definición. Entonces, a partir de esta definición, ahora sí vamos a empezar a estudiar propiedades que van a cumplir estos ángulos inscriptos y son propiedades que los van a caracterizar y que nos van a permitir resolver muchos de los diferentes problemas que vamos a ir trabajando de aquí en más. Estas nociones son muy importantes, o sea que lo que vamos a estudiar a partir de ahora son las propiedades de los ángulos inscriptos en un arco de circunferencia. Bien, vamos a estudiar entonces cuál es la propiedad que van a cumplir todos los ángulos inscriptos en un arco de circunferencia. Y decimos nosotros que esa propiedad la podemos enunciar de la siguiente manera. Decimos que todo ángulo inscripto en un arco de circunferencia es congruente con la mitad del ángulo central correspondiente. Vamos a trazar acá una circunferencia, recuerden de poder ir trabajando también ustedes sobre sus propias hojas, realizando estas construcciones y demás. Entonces, vamos a trazar una circunferencia, ¿sí? Cualquiera, de centro en O, radio R. Vamos también acá a marcar un punto cualquiera que pertenece a esa circunferencia inicialmente. Decimos, bueno, vamos a ponerle a este punto A. Y vamos a utilizar a ese punto como vértice de un ángulo que vamos a inscribir en un arco de circunferencia. Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, así. Decimos, bueno, a ver, los lados decimos que pasan por los extremos del arco.
Estamos de acuerdo acá que si nombramos, por ejemplo, a este punto como el punto M, a este punto como el punto Q, decimos básicamente, y acá marquemos otro punto cualquiera, vamos a llamarlo, qué sé yo, punto T, decimos que el sector angular MAQ está inscripto, en el arco, que en este caso vamos a decir es el arco MTQ. Cumple con la definición, fíjense que el vértice es un punto que pertenece al arco, sus lados pasan por los extremos del arco y el sector angular no contiene al arco. Entonces, a ver, ese sector angular, que vamos a marcarlo, por ejemplo, en la figura con este color, este es el sector angular que estamos considerando. Bien, según lo que nos indica esta propiedad, dice que todo ángulo inscripto en un arco de circunferencia es congruente con la mitad del ángulo central correspondiente. Según la definición que tenemos de ángulo central, sabemos que todo ángulo central tiene vértice en el centro de la circunferencia y sus lados son radios. Entonces, vamos a marcar acá un ángulo central, pero no vamos a marcar cualquier ángulo central. Vamos a establecer a qué se refiere esto que enuncia la propiedad como ángulo central correspondiente. El ángulo central correspondiente a un ángulo inscripto es aquel ángulo central que obviamente va a tener va a tener vértice en el centro de la circunferencia y sus lados van a ser radios, pero no dos radios cualesquiera, sino los radios que van a tener un extremo, ¿sí?, en el centro de la circunferencia y el otro extremo va a ser ni más ni menos que el extremo del arco. Entonces, hacemos lo mismo por acá y fíjense lo que vamos a establecer nosotros. Decimos, bueno, ahí esto es lo que en la propiedad se enuncia como el ángulo central correspondiente. Es este ángulo que tenemos acá. Ese es el central correspondiente. Bien, ahora, nombremos un poco las cosas. Decimos, bueno, este ángulo que tenemos acá, que vamos a escribirlo, decimos lo siguiente, decimos M o Q, el sector angular M o Q, es el sector angular central correspondiente al MAQ. Si nosotros pudiésemos nombrar de algún modo esto, si bautizáramos, por ejemplo, para mayor precisión o manejo de lo que queremos, decimos, bueno, a ver, nombremos, por ejemplo, como alfa al sector angular inscripto en el arco de la circunferencia y como beta a el sector angular central correspondiente. Entonces, lo que la propiedad nos está enunciando acá es básicamente lo siguiente, nos dice, bueno, a ver, si yo considero al sector angular MAQ y al sector angular MOQ, la relación que podemos establecer siempre es que todo ángulo inscripto en un arco de circunferencia es congruente con la mitad del sector angular central correspondiente. No importa cuál sea, no importa cuál sea y la posición que nosotros podamos imaginar para el sector angular inscripto en el arco de circunferencia, esta propiedad siempre se cumple. Y eso es lo que vamos a demostrar ahora en lo que sigue del video, que para los ángulos inscriptos siempre se va a cumplir esta propiedad.
Hay tres situaciones interesantes para analizar acá y vamos a hacer la demostración utilizando esas tres situaciones. ¿Por qué nombramos tres situaciones? Porque puede darse, por ejemplo, que, primero, nosotros tengamos el ángulo inscripto en el arco de circunferencia y fíjense cómo están puestos en esta forma, decimos, bueno, a ver, ninguno de los lados del ángulo alfa pasa por el centro de la circunferencia. Entonces, puede ser que el centro de la circunferencia sea interior al ángulo inscripto, puede que el centro de la circunferencia sea exterior al ángulo inscripto, o puede ser que uno de los lados del ángulo inscripto pase por el centro de la circunferencia. Eso nos va a dar tres posibilidades, tres posiciones diferentes, pero el resultado va a ser exactamente el mismo, es decir, la propiedad se va a cumplir, pero mostramos en detalle las tres situaciones y las vamos a demostrar. Es decir, vamos a encarar ahora la demostración de esta propiedad que acabamos de enunciar. Bien, vamos a ir haciendo la demostración de la propiedad considerando las tres situaciones. Partamos de esta, decimos, bueno, a ver, la primera situación para encarar esta demostración. Si yo considero, por ejemplo, que la situación se presenta en que uno de los lados del ángulo inscripto pasa por el centro de la circunferencia que estamos considerando. Marquemos, por ejemplo, lo hacemos a la par, traten de ir haciéndolo también en sus hojas, ir construyendo, pensando en términos de esta demostración que vamos a realizar. Trazamos acá una circunferencia cualquiera, y vamos a considerar la situación que se nos presenta. Nos dice, bueno, a ver, uno de los lados del ángulo inscripto que estamos considerando pasa por el centro de la circunferencia. Entonces, vamos a considerar, por ejemplo, esta situación. Y el otro de los lados, por ejemplo, lo vamos a pensar por acá. Decimos, bueno, a ver, tenemos esta situación. Tenemos un sector angular inscripto, vamos a darle nombre acá a cada cosa, decimos, bueno, voy a considerar que este es A, vamos a considerar a este punto como M, a este punto supongamos que lo llamamos P. Y además vamos a trazar acá, que lo voy a hacer con otro color, vamos a trazar el sector angular correspondiente en esta situación. Entonces, ese sector angular central correspondiente tendrá que ser, por ejemplo, como en este caso, vamos a trazarlo de esta forma. Tenemos acá uno de los lados y fíjense que el otro lado no va a quedar otra situación más que lo vamos a remarcar así, que resultará ser coincidente, ¿no? Bueno, ustedes sabrán en hacerlo, bueno, acá es medio difícil con toda esta cuestión de desplazar los instrumentos. Bueno, a ver, vamos a hacer esta demostración, probar esto. Entonces, vamos a darle nombre a cada una de estas cosas, decimos, bueno, voy a llamar, por ejemplo, a el ángulo inscripto alfa, vamos a denominar también al sector angular central correspondiente como beta, y vamos a empezar a ver qué cosas podemos demostrar. Entonces, primera cuestión, decimos, bueno, a ver, 1. En esta demostración que nosotros vamos a dar de esta propiedad, recordemos que seguimos diferentes pasos donde vamos argumentando y justificando ese razonamiento. Entonces, primero, fíjense que ustedes tienen acá un triángulo que decimos es el triángulo AOM, el triángulo AOM, que resulta ser un triángulo isósceles, porque ustedes observen que este lado y este lado resultan ser congruentes. ¿Por qué son congruentes? ¿Por qué dirían ustedes que este lado y este lado estamos seguros, seguras que es o que son congruentes? Claramente, fíjense que tanto el segmento AO como el segmento OM son radios de la circunferencia y dos radios cualesquiera de una misma circunferencia siempre son congruentes entre sí. Por lo tanto, decimos AOM
como triángulo es isósceles. Isósceles. La justificación podemos darla diciendo que AO es congruente con OM por ser radios de la circunferencia con centro O y radio R que trazamos. Bien, si sabemos que el triángulo que estamos considerando AOM es isósceles, entonces, por una propiedad que ya hemos estudiado de los triángulos isósceles, sabemos que los sectores angulares, ¿no?, de la base de un triángulo isósceles son congruentes. Por lo tanto, acá nosotros vamos a decir, por ejemplo, lo siguiente. Ponemos en nuestra justificación algo como esto. Decimos 2. En el segundo paso decimos, bueno, a ver, el sector angular, como sectores angulares, O, A, M, resulta ser congruente con el sector angular O, M, A. Recordemos que la letra que nombramos en el centro siempre es el vértice del sector angular que estamos considerando. Y acá decimos por la propiedad de los ángulos, de la base de un triángulo isósceles. De un triángulo isósceles. Ajá. Fíjense que estamos reutilizando algo que ya descubrimos en el primero de los pasos. A ver, tercero. Si nosotros observamos en esta posición en la que han quedado las cosas, beta resulta ser, acá decimos beta, exterior, exterior al triángulo AOM. Es decir, es un sector angular exterior. Fíjense que resulta ser adyacente al sector angular interior, a uno de los sectores angulares interiores de este triángulo. Y por ello, lo que sabemos es que en todo triángulo, cada ángulo exterior es congruente con la suma de los otros dos sectores angulares que no son adyacentes con él. Esto equivale a decir, básicamente, que beta es congruente con el doble de lo que mida alfa. Entonces, si beta es congruente con 2 veces alfa, de acá, observen ustedes, acá pueden justificar, decimos por la propiedad de todo ángulo exterior de un triángulo. Y cuarto, decimos, de la conclusión que nosotros a la que llegamos en el punto 3, resulta que es esta la conclusión, ¿no? Esta conclusión que yo voy a señalar acá. Es decir, de esto, que es lo que concluimos en el punto 3, vamos a poder asegurar entonces que un medio de beta es congruente con alfa. Y esto, si ustedes recuerdan, lo que habíamos enunciado como propiedad es lo que queríamos demostrar. O sea, es lo que queríamos demostrar. O, como bien decimos en la cursada, lo QQD, y por lo tanto, ahí acabamos de probar que efectivamente, en esta situación 1, el sector angular inscripto en el arco de circunferencia resultó ser congruente con la mitad del sector angular central correspondiente. Y esto da prueba de la propiedad. Ahora, analizamos esta situación. O sea, en el caso en que los lados, ¿no?, uno de los lados del ángulo inscripto pasa por el centro de la circunferencia. Bueno, vamos a analizar ahora entonces la segunda situación que podemos llegar a encontrarnos en relación con la demostración que estamos tratando de llevar adelante.
Consideremos entonces una circunferencia de centro O, un radio R cualquiera, y trazamos esta circunferencia y fíjense que ahora la situación nos está planteando algo distinto. Nos dice que el centro de la circunferencia va a resultar ser un punto interior del sector angular inscripto. Entonces, vamos a elegir, por ejemplo, a A como vértice del sector angular inscripto que vamos a trazar, pero vamos a procurar ahora dejar a O, que es el centro de la circunferencia que estamos considerando, como un punto interior de este ángulo inscripto. Y vamos a pensarlo de este modo. Esta sería la situación que estamos considerando. Fíjense que si trazamos también el sector angular central correspondiente, en este caso conseguiríamos esto que estamos trazando con azul. Traten siempre, mientras observan el video, en algún momento que lo observen y demás, de tener hojas a mano, vayan reproduciendo, vayan armando también sus propios apuntes, su propia carpeta, donde tienen que tener estas demostraciones y estas construcciones realizadas. Bien. Una vez que tenemos esto, decimos, bueno, vamos a considerar. En este caso decimos, bueno, este que es el central correspondiente lo vamos a llamar beta, vamos a considerar a alfa y vamos a nombrar también a los extremos del arco como M y Q, por ejemplo. Bien. A ver, intentamos acá pensar un poco en términos de esta demostración. Vamos a hacer la demostración de esta propiedad ahora con estas condiciones. Entonces, para eso vamos a incorporar elementos auxiliares. El primer elemento auxiliar que nosotros vamos a considerar acá va a ser trazar un diámetro, ¿sí? Pero ese diámetro va a tener que tener extremo en el vértice del ángulo inscripto que estamos considerando. Entonces, vamos a trazar esto y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Decimos, bueno, a ver, lo voy a hacer con otro color. Vamos a buscar, por ejemplo, este color rojo. Vamos a trazar este diámetro y como elemento auxiliar, yo voy a tratar de distinguirlo de esta forma. Aunque sabemos que es un segmento, que su trazo es continuo, voy a hacer esta distinción simplemente para que podamos identificarla después en la demostración que vamos a realizar. Bien, entonces decimos nosotros que acá trazamos, por ejemplo, AP. Decimos, bueno, a ver, AP, AP diámetro de la circunferencia de centro O radio R. Bien, 2. Al trazar este diámetro, fíjense lo siguiente. Nosotros podríamos estar considerando la siguiente situación. Decimos, bueno, a ver, si pensamos en esta situación, fíjense que ustedes tienen acá este sector angular que podríamos bautizarlo como alfa 1 y vamos a considerar este sector angular que tenemos acá como alfa 2. Entonces, a partir de esto podemos llegar a decir lo siguiente. Considero, por ejemplo, A o Q triángulo que sabemos que es isósceles porque tanto el lado AO como el lado OQ son radios de la circunferencia de centro O y por lo tanto dos radios cualesquiera de una misma circunferencia son siempre congruentes entre sí. Entonces decimos AOQ isósceles, AOQ isósceles y decimos, por lo tanto, lo que sabemos nosotros es lo siguiente.
Así como nombramos, por ejemplo, alfa 1 y demás, vamos a considerar, por ejemplo, a este sector angular lo vamos a llamar beta 1. Y a este sector angular que tenemos acá, vamos a llamarlo beta sub 2. Bien, a partir de esto, fíjense, y por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a decir que se cumple? Decimos que beta 1, ¿sí? O beta sub 1, el sector angular beta sub 1, es congruente a 2 veces el sector angular alfa sub 1. Porque recuerden que beta sub 1 en estas condiciones es un sector angular exterior al triángulo AOQ. Y por lo tanto, todo sector angular exterior de un triángulo es congruente con la suma de los ángulos interiores no adyacentes con él. Entonces, sabemos de movida que acá también tenemos un sector angular congruente con alfa 1. Ahora, por otro lado, vamos a considerar lo siguiente. Decimos, bueno, a ver, 3. Veamos otro triángulo que también quedó acá delimitado, que es el triángulo AOM, que también resulta ser un triángulo isósceles de base AM, y en ese triángulo isósceles decimos también lo siguiente, que se va a cumplir esto. Fíjense, es isósceles porque el AO y OM son radios de la circunferencia y además, fíjense, al ser isósceles sabemos que en todo triángulo isósceles los ángulos de la base son congruentes, o sea que este sector angular que tenemos acá es congruente con este. Son sectores angulares de la base de un isósceles, lo mismo que ocurrió con el alfa 1. Entonces, a partir de esta deducción decimos, bueno, a ver, beta sub 2 es congruente con 2 veces alfa sub 2. También, esto se cumple ¿por quién? Por la propiedad del ángulo, podríamos decir, del ángulo exterior de todo triángulo, ¿no? Y acá, para simplificar un poco la escritura, podemos decir, en el caso mío, ¿no? Que estoy con la computadora, digo, bueno, idem, pero uno escribe por propiedad del ángulo exterior de todo triángulo. Ahora, fíjense lo siguiente. En función de esto decimos, bueno, de lo que tenemos en el paso 2 y en el paso 3, si sumáramos miembro a miembro esas dos, digamos, relaciones que encontramos, es decir, yo digo, beta 1 es congruente con 2 alfa 1. Y por el otro lado, voy a correr esta ventana, lo que sabemos es esto. Decimos, por otro lado, sabemos que beta 2 es congruente con 2 alfa 2. Si sumamos miembro a miembro, entonces acá me va a quedar que beta 1 más beta 2 es congruente. Y fíjense, acá podríamos poner 2 veces alfa 1 más alfa 2. Ahora, a partir de esto, fíjense que beta 1 más beta 2 en la figura, la suma del sector angular beta 1 más la suma del sector angular beta 2 da por resultado beta. Es decir, que en este caso decimos que eso es congruente con beta. Y por el otro lado, fíjense también que en la figura alfa 1 más alfa 2, la suma de estos dos sectores angulares da por resultado alfa, que es nuestro sector angular inscripto en el arco de circunferencia. Y de esta relación que hemos conseguido, fíjense que por despeje conseguimos entonces que un medio del sector angular beta, que es el sector angular central correspondiente, es congruente con alfa, que es ni más ni menos que nuestro sector angular inscripto en el arco de circunferencia. Nuevamente obtuvimos exactamente el mismo resultado y por eso mismo decimos, bueno, esto es lo que queríamos demostrar.
Veamos entonces ahora cuál es la tercera de las situaciones con la que podemos encontrarnos. Y ahí vamos a hacer esa última demostración sobre esta propiedad. Bien, en esta última situación, fíjense que lo que consideramos es que el centro de la circunferencia es ni más ni menos que un punto exterior del sector angular inscripto en el arco. Entonces, vamos a hacer esta demostración, vamos a trazar una circunferencia con centro en O y un radio R cualquiera, y a partir de este trazado vamos a tratar de construir lo que nos está indicando esto. Marquemos, por ejemplo, un punto cualquiera de la circunferencia, llamémoslo A, y con ese punto vamos a trazar de manera tal de respetar lo que indica acá. Es decir, ahora estamos considerando que el punto O es un punto exterior al sector angular inscripto. Entonces, vamos a hacer este, esta construcción o este trazado respetando esa idea. Por ejemplo, acá tenemos un sector angular inscripto, vamos a ponerle nombre, ¿no? A esto decimos, bueno, si esto es M y esto es Q, entonces sabemos claramente que este ángulo que yo voy a nombrar acá como alfa es un sector angular inscripto en el arco MQ, ¿sí? Si pusiéramos otra letra diríamos en el M, supongamos TQ. Bien, ahora, por otro lado, vamos a hacer, obviamente, el trazado de el sector angular central correspondiente. Tendríamos por este lado a el segmento OQ, tenemos a OQ, y también, fíjense, acá vamos a trazar el segmento OM, que va a ser el otro lado para este sector angular central correspondiente. Bien, vamos a nombrar a este sector angular como beta. Bueno, y ahora en términos de la demostración, vamos a tratar de trazar acá también elementos auxiliares. Y vamos nuevamente a trazar el diámetro para esta circunferencia, trazamos un diámetro y decimos, bueno, vamos a trazar ese diámetro de manera tal que uno de los extremos del diámetro resulte ser el vértice del ángulo inscripto. Lo vamos a hacer así simplemente para no perder el detalle de lo que queremos demostrar y que sepamos claramente que este diámetro es un elemento auxiliar que nosotros agregamos. Eso no significa que no puedan hacer el trazo continuo. De hecho, si ustedes quieren, lo hacemos para que no se crean la idea de que por ser elemento auxiliar tiene que ser siempre con línea discontinua. Entonces, ahí tenemos. Decimos, bueno, acá vamos a nombrar al otro extremo, vamos a llamarlo, por ejemplo, W, y ahora vamos a iniciar esto. Decimos, a ver, 1. Primero que nada, decimos AW, segmento, es diámetro de la circunferencia con centro en O y radio R. En segunda situación acá, lo que vamos a pensar es en lo siguiente. Observen ustedes, acá con atención, algunas cuestiones interesantes. Si yo considero el A o M triángulo, A o M triángulo, voy a incorporar acá en color verde algunos elementos auxiliares que nosotros vamos a tener que tener en consideración. Voy a nombrar, por ejemplo, a este ángulo que tenemos acá como pi. Bueno, y además voy a agregar otro elemento, lo voy a hacer con este color celeste, voy a decir, bueno, acá vamos a considerar que tenemos, por ejemplo, a el sector angular gamma. Bueno, teniendo esto en consideración, pensemos en esto. Si yo considero a o M triángulo,
Este triángulo es un triángulo isósceles porque fíjense que AO es congruente con OM, por ser radios de la circunferencia de centro O y radio R. Entonces decimos que AOM es isósceles. Isósceles. Puedo aclarar acá, por ejemplo, que AO es congruente con OM. O sea, declaro de dónde estoy sacando yo la idea de que es un triángulo isósceles. Bien. Por el otro lado, decimos nosotros, bueno, a ver, si AOM es isósceles, entonces lo que sabemos es que por la propiedad que ya demostramos en algún momento acerca de los triángulos isósceles, una de las propiedades, ¿no? Es que los ángulos de la base de todo triángulo isósceles son congruentes. Por lo tanto, lo que nosotros sabemos es que este sector que yo voy a marcar en amarillo en la figura, resulta ser congruente con todo este sector angular que viene siendo el ángulo de la base de ese triángulo isósceles que consideramos. Entonces, con todo ese capital, decimos, lo que sabemos de esto es que 2 veces alfa más pi, 2 veces alfa más pi, resulta ser congruente, y observemos, el ángulo exterior para este triángulo va a tener que ser ni más ni menos que beta más gamma, porque este es el sector angular que es adyacente al interior. Entonces, esto es congruente con beta más gamma. Bien. Por el otro lado, o sea que nosotros podríamos decir acá que 2 alfa más 2 pi son congruentes con beta más gamma. Bien. Tercero, vamos a observar atentamente la figura y vamos a pensar ahora en otro triángulo también que tenemos acá, que es el AOQ. El AOQ, que también resulta ser que es un triángulo isósceles, porque lo que podemos observar ahí es que AO resulta ser congruente con OQ. Son radios de la misma circunferencia. Y acá, en esto, ustedes observen que en realidad si considero ese triángulo, acá los ángulos de la base son pi. Entonces, lo que sabemos nosotros es que, y fíjense quién resulta ser el sector angular exterior a este triángulo AOQ. Es gamma. Por lo tanto, lo que sabemos nosotros es que 2pi es congruente con gamma. Acá pueden colocar, ¿no? La misma, a ver, justificaciones que dimos. Por la propiedad del ángulo exterior de todo triángulo. Bien. Y acá ocurre lo mismo, ¿no? Es decir, esto lo justificamos por la propiedad del ángulo exterior de todo triángulo. Voy a hacer esta abreviatura solamente por el tema de la pantalla. Bien. Ahora, fíjense en esto. Al haber encontrado esta relación, nosotros podemos decir 4. De 2 y 3 reemplazando. ¿Por qué decimos reemplazando? Porque esta relación que acabamos de encontrar acá la vamos a poder reemplazar en esta otra relación que habíamos encontrado. Entonces, vamos a decir que de 2 y 3 reemplazando resulta ser que 2 alfa más gamma es congruente con beta más gamma. Si aplicamos acá la propiedad cancelativa, fíjense que tenemos que estos dos términos pueden cancelarse y llegamos a la relación operando de que 2 alfa resulta ser congruente con beta, o lo que es equivalente, que alfa es congruente con un medio de beta,
Y esto es precisamente lo que queríamos demostrar, porque ¿quiénes son alfa y beta? Alfa es el ángulo inscripto en el arco de circunferencia y beta es el sector angular central correspondiente a ese ángulo inscripto. Entonces, a partir de ahí, vimos que las tres situaciones que se pueden llegar a dar, en todos los casos la demostración nos conduce exactamente al mismo resultado. Y a partir de todas estas demostraciones podemos decir que efectivamente hemos demostrado que todo sector angular inscripto en un arco de circunferencia resulta ser siempre congruente con la mitad del sector angular correspondiente. Lo interesante de esta propiedad son las consecuencias que vamos a poder encontrar. Además, por ejemplo, acá lo que podemos decir es que si nosotros decimos que a dos sectores angulares inscriptos en un arco de circunferencia les corresponde el mismo ángulo central correspondiente, entonces esos dos sectores angulares inscriptos son congruentes entre sí. ¿Está? Por ejemplo, ¿por qué? Porque esta propiedad ahora me permite visualizar otras cosas. Vamos a suponer o utilizar ese punto T que habíamos señalado. Y fíjense, si yo ahora trazase acá, lo voy a trazar, por ejemplo, en color cian, para que lo podamos ver. Fíjense, si yo trazase acá este sector angular inscripto, fíjense, con vértice en T, y que vaya a parar, ¿no? O sea, que pase por los extremos de ese arco, observen lo siguiente. ¿Qué vamos a poder decir nosotros respecto de el sector angular que acabamos de trazar? Es decir, ¿qué podemos decir en relación con este sector angular, llamémoslo, por ejemplo, tita? Fíjense, tita tiene como sector angular central correspondiente a beta. Lo mismo le ocurrió a alfa. Por lo tanto, como alfa y tita tienen el mismo sector angular central correspondiente, entonces alfa y tita son congruentes entre sí. También podríamos decir que como beta es el central correspondiente a tita y beta es el central correspondiente a alfa, entonces, como consecuencia de eso, alfa y tita son congruentes. Entonces dejamos registrado como algo muy importante que todos los sectores angulares, ¿sí?, inscriptos en un mismo arco de circunferencia son entonces congruentes entre sí porque siempre se va a estar cumpliendo esa propiedad. O sea que yo puedo, fíjense, con esta idea construir infinitos sectores angulares, porque si yo hubiese señalado, por ejemplo, acá otro punto, qué sé yo, el punto Z, y hubiese utilizado el punto Z como vértice de otro sector angular inscripto en el arco MTQ, en el arco MTQ, entonces el central correspondiente siempre va a seguir siendo beta y esta propiedad que nosotros vimos se satisface, ¿no?, para todos los sectores angulares inscriptos en un arco de circunferencia. Entonces, la conclusión diría que todos los ángulos inscriptos en un mismo arco de circunferencia son congruentes entre sí. A ver, ¿cómo utilizaremos esto? Vamos a ver todas las consecuencias que están ligadas a esta noción del sector angular inscripto en un arco de circunferencia. Bien, vamos a analizar esta situación muy interesante, que es la de los sectores angulares inscriptos en semicircunferencias. Entonces, vamos a ver un poco esta idea, lo van a construir también a la par que observan el video en sus hojas. Trazamos una circunferencia cualquiera, o sea, una circunferencia con centro en O, vamos a darle un radio cualquiera, y en esa circunferencia vamos a trazar un diámetro. Entonces, tracemos un diámetro cualquiera. Un diámetro cualquiera. Bien.
Y lo que vamos a ver ahora acá es lo siguiente. Decimos, bueno, a ver, si nosotros elegimos, por ejemplo, acá la idea es que podamos ver lo siguiente. Yo digo, voy a nombrar a los extremos de este diámetro como A y C. A y C. Bien, ahora, si yo elijo, por ejemplo, un punto cualquiera de esta semicircunferencia, vamos a suponer que yo elijo el punto B. Ese punto B, si yo trazo ahora, ¿no?, los segmentos que van a unir a B con los extremos del diámetro, unimos a B con cada uno de los extremos del diámetro que trazamos. Entonces tendríamos acá al segmento AB y también vamos a trazar al segmento BC. Entonces trazamos el segmento BC. Bueno, y la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Estamos de acuerdo que ABC resulta ser un sector angular inscripto en un arco de circunferencia? Sí. Es decir, lo que vamos a poder decir acá es que ABC, ABC como sector angular está inscripto, porque cumple todo, ¿no? Inscripto en el arco, vamos a llamarlo AC, considerando esta situación que describimos. Pero fíjense, resulta ser que el arco AC es ni más ni menos que una semicircunferencia. Entonces, la pregunta es, ¿estamos de acuerdo también que el sector angular central correspondiente es un sector angular llano? Y por lo tanto, si todo ángulo inscripto es congruente con un medio del sector angular central correspondiente, la pregunta es, ¿cuánto podemos decir que mide, de algún modo, el sector angular ABC? Si acá tenemos que, fíjense, el sector angular, acá decimos, vamos a ponerlo, y lo dejamos escrito. Decimos, el sector angular central correspondiente, correspondiente, correspondiente al ABC resulta congruente con dos rectos, ¿está? Porque es este sector angular llano que tenemos acá. Y por lo tanto, nosotros sabemos que ABC es congruente con un medio del sector angular central correspondiente, que en este caso es de dos rectos. Si simplificamos, llegamos a la conclusión entonces que el sector angular ABC es congruente con un recto. Y acá está la clave del asunto sobre lo que se enuncia en este título. Entonces, fíjense que no importa cuál hubiese sido el punto de este arco que yo hubiese elegido, cualquier, cualquier sector angular inscripto en una semicircunferencia siempre es recto. Lo interesante de esta construcción resulta ser que tenemos una forma entonces de construir triángulos rectángulos a partir de esta noción. O sea, si yo no dispongo, por ejemplo, de una escuadra y demás, dispongo de un compás y una regla, aún así voy a poder construir un triángulo rectángulo en una hoja lisa porque esta propiedad que acabamos de ver, que en realidad no es una propiedad sino una consecuencia de las propiedades que estuvimos estudiando de los ángulos inscriptos,
todo sector angular inscripto en una semicircunferencia es recto. Todo sector angular inscripto en una semicircunferencia es recto. La construcción, fíjense, nos provee una forma de construir, como les decía, triángulos rectángulos solamente utilizando el compás y una regla. O sea que fíjense que empiezan a aparecer algunas cuestiones interesantes en torno a esto. Ahora vamos a ver otra aplicación más de esta idea de los sectores angulares inscriptos en semicircunferencia y vamos a proponer, por ejemplo, dos problemas que vamos a resolver de manera conjunta para que nos quede un poco la idea del potencial que tiene esta propiedad y esta definición que fuimos dando en esta clase. Prueben ustedes, por ejemplo, trazando, ¿no?, sobre esos otros puntos, dos puntos cualesquiera, vuelven a hacer lo mismo, es decir, unen a esos puntos con los extremos del diámetro y después pueden hacer por comparación con la escuadra. Fíjense, si yo acá trazara esto, vamos a acomodarlo bien para que nos quede lo que estamos buscando. Si trazáramos, ¿no?, esto, fíjense lo que ustedes conseguirían. Consiguen ni más ni menos que esta posibilidad que tenemos acá de hacerlo. Ustedes lo van a hacer más rápido que yo cuando lo hacen sobre la hoja, pero bueno, vale la intención. O sea, si hacen esto, fíjense cómo puedo comprobar que efectivamente se cumple. Vamos a utilizar como parámetro la escuadra. Y entonces observen ustedes que si lleváramos la escuadra, miren, el sector angular es recto. Si llevo la escuadra al otro que tenemos acá, van a poder comprobar que el sector angular es recto. Y entonces ahí tienen, digamos, la forma empírica de corroborar que efectivamente todo sector angular que ustedes inscriban en una semicircunferencia va a resultar ser un sector angular recto. Bien, vamos a ver acá en este video también como una aplicación más de esto que acabamos de enunciar acerca de los ángulos inscriptos en un arco de circunferencia, pero puntualmente lo que vimos recién que nos permite saber, por ejemplo, qué es lo que ocurre con los ángulos inscriptos en semicircunferencias. Entonces, el problema acá es el trazado de rectas tangentes a una circunferencia desde un punto exterior a la propia circunferencia. Entonces, vamos a trazar una circunferencia, lo van a ir haciendo ustedes también en sus hojas de papel, de hoja lisa. Trazamos una circunferencia cualquiera con un radio R, ¿no? Decimos, bueno, a ver, trazo la circunferencia de centro en O, radio R, y voy a marcar un punto exterior cualquiera. Vamos a llamar a este punto un punto P. A ver, la intención acá, nosotros ya hemos visto cómo trazar rectas tangentes a una circunferencia por un punto que pertenece a la circunferencia. Ahora el objetivo es trazar rectas tangentes a esta circunferencia desde este punto P, que es un punto exterior. Entonces, acá lo que vamos a utilizar va a ser esta noción que nosotros hemos visto recordando. Primero, ¿qué entendemos por recta tangente a una circunferencia? Para eso tenemos que recordar la definición que hemos dado. Sabemos que una recta es tangente a una circunferencia si en el punto de intersección entre la circunferencia y la recta, tanto la recta como la recta que incluye el radio son rectas perpendiculares. A grosso modo decimos que en el punto de tangencia la recta es perpendicular al radio, pero cuidado porque la relación de perpendicularidad es entre dos rectas, no entre una recta y un segmento. Por eso decimos que en el punto de tangencia la recta tangente es perpendicular a la recta, ¿sí?, que contiene al radio por ese punto. Entonces, usando esa idea de la perpendicularidad, vamos a ver lo siguiente: cómo usamos cosas que ya conocemos, o sea, cómo nos garantizamos nosotros cuestiones acerca de perpendicularidad. En principio, lo que vamos a tratar de hacer acá es de utilizar las nociones vistas. Entonces, vamos a
trazar el segmento que une al centro de la circunferencia con el punto P, que es el punto exterior, desde el cual vamos a trazar a las rectas tangentes. Entonces, vamos a trazar a este segmento que une O con P, y si nosotros nos garantizamos el trazado de una circunferencia, que tenga como diámetro a OP, esa circunferencia con suerte intersecará a esta otra circunferencia en dos puntos. Y en esos dos puntos, ustedes tienen que tener presente que vamos a utilizar esta noción de los ángulos inscriptos en semicircunferencia. Para trazar acá la circunferencia que estamos buscando, necesitamos construir y trazar la mediatriz de este segmento OP para saber dónde vamos a hacer centro para el trazado de la circunferencia que estamos interesados en encontrar. Entonces, construimos la mediatriz, como sabemos, es decir, a partir de esta construcción por compás, decimos, bueno, a ver, vamos a ver, quiero construir la mediatriz, consideramos un arco de circunferencia por acá. Bueno, sin que se me mueva esto, ¿no? Si no, vamos a estar mal. Ahí, bueno, estas son cosas que pasan cuando se hace en vivo este video así. Bueno, vamos ahí. Ahora llevo esto sin que se me mueva. Vamos a llevarlo al otro semiplano con respecto a la recta que contiene el segmento OP. Y ahora, manteniendo esa amplitud, vamos a trazar los otros arcos de manera tal de conseguir trazar la mediatriz del segmento OP. Recordemos que es necesario que tracemos la mediatriz del segmento OP porque estamos buscando el centro para la circunferencia que vamos a trazar. Sin que nos pase esto. Ustedes van a estar más cancheros con la hoja de papel ahí. Entonces movemos, a ver. Bueno. A ver, trazamos entonces ahora, usando la escuadra, unimos estos dos puntos de intersección y con eso tendríamos nosotros construido lo que buscamos, ¿no? Que para nosotros es la construcción de la mediatriz del segmento en cuestión. Entonces vamos a moverlo, siempre con la paciencia que los tiene que caracterizar hasta que vean que pueda. Ahí está. No es tan fácil hacerlo en la computadora como hacerlo en la hoja. Bueno, a ver. Bien. Una vez que trazamos esto, que trazamos la mediatriz del segmento, vamos a conseguir el punto, ¿no? Ese punto medio, que es el punto de intersección que buscamos. Bueno, entre la recta que contiene al segmento OP, ¿sí? Y esta recta que es la mediatriz. Ahora, si hacemos centro en este punto que conseguimos, con centro en este punto, ¿no? El punto de intersección que conseguimos, y tomamos como radio esto, fíjense que lo que vamos a conseguir trazar es una circunferencia, con suerte, esperen un poquito, es una circunferencia que va a intersecar, ¿no? A la circunferencia que estábamos considerando en dos puntos, es decir, va a intersecar a la circunferencia de centro O y radio R en dos puntos. Esos dos puntos que nosotros vemos de intersección entre ambas circunferencias, vamos a denominar a este el punto M y a este el punto Q, por ejemplo. Si nosotros ahora trazásemos las rectas desde P hasta M, ¿por qué vamos a poder asegurar que son tangentes? Porque ustedes tienen que recordar que acá, por ejemplo, entre O, M y P, ustedes seguro acaban de conseguir
un sector angular recto, porque esto es un sector angular inscripto en una semicircunferencia. Por lo tanto, OM hará las veces del radio de esta circunferencia y PM es el segmento que va a estar incluido en una recta que va a ser tangente, porque va a ser obviamente perpendicular a la recta que pasa por OM. Y por lo tanto, ahí consiguen una de las dos rectas tangentes que pueden trazarse a la circunferencia desde el punto exterior que nosotros nombramos como P. Entonces, ahí tenemos resuelto este problema del trazado o de la construcción de rectas tangentes a una circunferencia por un punto exterior. Vamos a trazar esto, vamos a cambiar de color, vamos a ponerlo con rojo, decimos, bueno, miren, esta recta que pasa por P y pasa por M es una recta tangente a la circunferencia que estábamos considerando desde el punto exterior P. Y lo mismo vamos a poder hacer trazando la recta que pasa por P y por Q. La recta que pasa por P y por Q. Entonces fíjense, vamos a mover ahí, muevo por acá, sin que se me desplace tanto. Ahí, acá, bueno, gajes del oficio informático, que cualquier mínimo movimiento que hago, ocurre esto, ¿ven? Entonces, si trazo, por ejemplo, acá, tenemos la recta que pasa por P y por Q, que resultan ser rectas tangentes a la circunferencia desde el punto exterior P. Recordemos que acá la noción está vinculándose ni más ni menos a esto, porque si yo consigo inscribir este ángulo en esta circunferencia, entonces esa inscripción de ese ángulo, como son inscriptos en una semicircunferencia, son rectos y ahí tengo garantizado todo lo que se exige para que efectivamente esta recta, vamos a darle un nombre, por ejemplo, yo digo, bueno, esta es la recta T, esta es la recta T', y resulta que T y T' son ni más ni menos que rectas tangentes a la circunferencia de centro O, vamos a llamarla. Decimos, bueno, a ver, tenemos esta que está acá, es la circunferencia de centro en O y radio R cualquiera, y T y T' son tangentes a la circunferencia de centro en O y radio R por el punto, exterior P. Ahora, una cosa interesante que vamos a sacar como conclusión de esta construcción es, a ver, el segmento MP que ustedes observan acá y el segmento QP que también observan acá, estos dos segmentos reciben el nombre de segmentos de tangencia, decimos nosotros. Son segmentos de tangencia. Y como segmentos de tangencia, tienen una propiedad interesante para poder probar. Nosotros decimos que los segmentos de tangencia de, o sea, de las rectas tangentes que trazamos desde un punto exterior cualquiera a una circunferencia, son congruentes. Son congruentes. Es decir, que se puede demostrar, y vamos a dar una pista para que ustedes puedan también hacerlo, que MP resulta ser congruente con QP. No hacemos la demostración, pero damos el punteo. La demostración queda para tarea de ustedes y poder discutirla en la siguiente clase. Observen, por ejemplo, que si yo considero a OMP,
estamos de acuerdo que tenemos un triángulo que es un triángulo rectángulo. Y lo mismo ocurre si yo considero a OQP. OQP es también otro triángulo rectángulo. Entonces, juguemos con eso y con los criterios de congruencia que conocemos sobre los triángulos rectángulos. ¿Qué vamos a poder decir, por ejemplo? Recordemos los criterios de congruencia de triángulos rectángulos y si comparamos esos dos triángulos, vamos a poder llegar a la conclusión que tenemos escrita a partir de lados homólogos de triángulos congruentes. Entonces, claramente, MP y QP resultarán ser lados homólogos de dos triángulos rectángulos que ustedes deberán probar que son congruentes. Como indicio, recordando los criterios de congruencia, fíjense, OM y OQ son congruentes entre sí. ¿Por qué? Siguiente cuestión. ¿Qué pasa con el lado OP de ambos triángulos rectángulos que ustedes tienen que comparar? Tercera pregunta. ¿Cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para nuestro caso, cómo las enunciamos? ¿Cuáles son las condiciones suficientes, diríamos, para asegurar la congruencia de dos triángulos rectángulos? Entonces, nos invita a revisitar los criterios de congruencia de triángulos y establecer estas relaciones, de modo tal de llegar a la conclusión de que los segmentos de tangencia de rectas trazadas desde un punto exterior P a una circunferencia siempre resultan ser congruentes.